Como todos ustedes saben, estamos viviendo el final de un periodo transitorio. Afortunadamente, el periodo transitorio que se inició con el Real Decreto 3997 del Servicio de Prevención está ya finalizando. Aquella previsión de que había que cursar una formación de 600 horas, tener una titulación universitaria previa y bueno, que toda esa formación fuera acreditada por la autoridad laboral, está terminando, yendo, digamos, al camino natural, al camino lógico, al camino obvio, que es que el técnico de prevención o el prevencionista de riesgos laborales, cuando estamos hablando de desarrollar funciones preventivas de nivel superior, funciones de alta responsabilidad, lógicamente esa formación se desempeñe, se desarrolle, se consiga en el ámbito universitario. Hace algunos años hubo un debate bastante intenso sobre cómo debiera ser una carrera universitaria del prevencionista de riesgos laborales. Ahí está la hemeroteca para leerlo, en las revistas especializadas, todo el mundo estaba opinando sobre este tema. Pero hay dos elementos fundamentales que vinieron a clarificar bastante el asunto. En primer lugar, la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo para el periodo 2007-2012, donde ya establecía claramente que la formación en materia de prevención de riesgos laborales se iba a desarrollar exclusivamente en el marco del proceso de Bolonia, exclusivamente en la universidad. Y el otro elemento fundamental es lo que se viene denominando comúnmente, coloquialmente, como proceso de Bolonia, la construcción del espacio europeo de educación superior, al que también se ha aludido en esta misma mesa, que arranca fundamentalmente con la declaración de la Universidad de la Sorbona de 1998, donde se habla de crear una Europa del conocimiento, sustentada en las dimensiones cultural, social y técnica, y a partir de esa primera declaración, diversas reuniones, diversos encuentros de ministros de Educación concluyen en la Declaración de Bolonia del año 1999, donde se llama a crear un espacio único de educación superior para toda la Unión Europea. Al principio era toda la Unión Europea, pero lo cierto es que actualmente hay más de 30 países de Europa que están inmersos en este proceso de desarrollo, en este proceso de cambios, porque no solamente la Unión Europea, sino todo el espacio económico común y también algunos países del este de Europa han visto una oportunidad de acercarse al núcleo duro de la Unión Europea en este campo de la educación superior y se han sumado a la Declaración de Bolonia, al proceso de construcción de un espacio único. Por tanto, ya digo, más de 30 países están ahora mismo inmersos en procesos de cambio en sus estructuras universitarias. Bueno, había 6 grandes líneas de actuación previstas en la Declaración de Bolonia. Ahí están, ahí la tienen ustedes, y algunas de las más interesantes, por no decir la más interesante de todas, es la intención de que se establezca cada vez más un proceso de colaboración, de intercambio, de movilidad de la comunidad universitaria, entendiendo por comunidad universitaria a todos los miembros de la comunidad, es decir, a PDI, a PAS, a alumnos, a todo el mundo, es decir, que haya una dimensión europea de la educación cada vez mayor. Y la otra es la transparencia, ¿no? Cuando se habla del proceso de Bolonia, parece que todo el mundo entiende que las titulaciones van a ser iguales, que van a ser exactamente transferibles de un lado a otro, y no es así. Lo que sí dice claramente la Declaración de Bolonia y en lo que se está trabajando es en la transparencia de las cualificaciones, que es una cosa diferente. Es decir, a partir de un sistema de 2 ciclos, de grado y de posgrado, cada Estado puede decidir cómo organiza su educación. Pero la condición fundamental para estar ahí es que claramente se sepa qué competencias están desarrollando los alumnos y las alumnas en ese grado o en ese posgrado. Es decir, en el caso español, por ejemplo, se habla de un suplemento al título, que es un elemento tan importante casi como el título, porque en ese suplemento se establecerán exactamente qué competencias se han desarrollado en la titulación, y competencias a todos los niveles, competencias en cuanto a habilidades, pues incluso, por ejemplo, qué nivel de inglés ha obtenido el alumno al finalizar la carrera, es decir, todos los elementos que cualifican al alumno para trabajar, para el mercado laboral, para el entorno laboral, de manera que se pueda entender eso en un mecanismo común, es decir, bueno, usted pues tiene competencias del nivel 3 en prevención de riesgos laborales, por ejemplo, o tiene competencias de nivel 2 en lengua inglesa. Es decir, esta es realmente la filosofía
de la construcción del espacio europeo de educación superior, movilidad, transparencia y además control de calidad, evaluación de la calidad de las titulaciones. Bueno, así queda en España, en concreto en lo que se refiere al Estado español, ya, bueno, pues no hay más discusiones, ya lo que estamos es funcionando con esta estructura. Ya saben que todos ustedes estamos además en el paraninfo de una universidad que está funcionando ya con sus grados totalmente verificados por la ANECA y con máster oficial, ¿no? Grado, posgrado, que puede ser máster o puede ser doctorado, que es, como todos ustedes saben, bueno, pues la línea que conduce directamente a la investigación científica, ¿no? Bueno, hay un elemento también interesante que me gustaría recordar, y es que en el año 2008 el decreto de cualificaciones profesionales y profesiones reguladas, del cual se habló poco en el ámbito de la prevención, que es bastante desconocido entre los prevencionistas, pues ya también aludía a un elemento que marca mucho el proceso posterior. Ese decreto en realidad no habla de los prevencionistas españoles, lo que habla es de cómo regular los profesionales que vienen de otros países para poder desarrollar sus funciones en nuestro país. Pero claro, ahí ya indicaba que para poder ejercer funciones de nivel superior en España, se prevé que como mínimo se ha de poseer un título de estudios postsecundarios con una duración mínima de 3 años y no superior a 4, y la formación profesional exigida en su caso. Luego, en un anexo de ese Real Decreto se decía, la formación profesional exigida es, en este caso, el anexo 6 del Real Decreto 3997. Por tanto, aquí ya se estaba hablando de que la tendencia era un primer ciclo, es decir, un grado, una diplomatura de las antiguas o una licenciatura, porque ya saben ustedes que diplomatura y licenciatura pues, pasan a constituir una única titulación que es grado, más una formación de posgrado, más una formación específica de 600 grados. El Real Decreto de modificación del Reglamento de Servicios de Prevención es mucho más clarificador. Esta norma, que es muy nueva, es de este mismo año, ya dice que será preciso contar con una titulación universitaria oficial y poseer una formación mínima acreditada por una universidad con el contenido especificado en el programa a que se refiere el anexo 6. Como no podía ser de otra manera, y ya también se ha indicado en esta mesa, los técnicos que tuvieran la acreditación profesional por el sistema anterior, mantienen su acreditación profesional. Hay que aclarar también, muchas personas hablan de me van a convalidar esto, no me van a convalidar, cada universidad decide, pero en principio la situación transitoria nunca ha hablado de titulaciones, ¿no? Antes no había titulaciones, lo que había eran acreditaciones profesionales para desarrollar el ejercicio profesional de técnico en prevención de riesgos laborales o de prevencionista de riesgos laborales a nivel superior, y ahora estamos hablando de titulaciones académicas. La cuestión es bastante diferente. Había algunos flecos en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en concreto en lo que es el Grupo de Trabajo de Educación y Formación. No crean ustedes que allí se trabaja poco, es decir, ha habido multitud de propuestas, de contrapropuestas, de discusiones, de debates profundos, de desencuentros, pero al final se llegó a un consenso bastante alto entre la mayoría, por decir todas las comunidades autónomas, la Administración General del Estado, los agentes sociales y económicos, en clarificar definitivamente ese texto. Y también, como ha dicho ya mi antecesor en esta mesa, don Felipe Batuecas, la Administración General del Estado se ha comprometido a introducir este texto en la primera ocasión propicia que se presente. Puede ser una corrección de errores, puede ser un Real Decreto donde se incorpore esa corrección. La corrección va en el sentido de aclarar que la titulación universitaria ha de ser oficial y ha de estar impartida por una universidad. Esto viene a clarificar que había algunas dudas, algunas interpretaciones sobre el sentido de que la formación podía ser impartida por una universidad, pero no necesariamente como una formación oficial, mediante un grado o un máster oficial, porque saben ustedes que hay títulos propios que no son oficiales y por tanto no están validados por la ANECA. Y por otra parte, por tratar de evitar, aunque esto es muy complejo y daría para mucho, pero por tratar de evitar algún caso en el que alguna universidad pudiera acreditar la formación que imparte algún
socio, ¿no?, que imparte alguna entidad, pero la universidad directamente no imparte. Bueno, esto fundamentalmente han sido suspicacias que se han levantado y fundamentalmente las han levantado algunas asociaciones prevencionistas, han protestado, ha habido mucha movida, valga la expresión, y en el seno de la comisión se acordó que, bueno, que no había ningún problema en adoptar este texto y la Administración General del Estado se ha comprometido, al parecer, a introducir esos cambios de matización cuanto antes. Y me parece también muy interesante que, aunque sea exclusivamente una recomendación, porque no podemos de ninguna manera normativizar ni tampoco limitar la autonomía universitaria. Son las universidades las que deben de proponer las titulaciones con el currículum que estimen oportuno dentro de sus competencias académicas, pero sí es muy interesante, así lo vemos nosotros, parece ser que va a haber una recomendación, y la intención es que la propia Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, es decir, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, todas las comunidades, los agentes sociales y económicos, etcétera, pues hablen de este tema para tratar de proponer una cierta articulación, unos criterios comunes que, ya digo, no pueden normativizar en ningún caso, pero sí que orienten, que faciliten la traslación del programa del anexo 6 del Real Decreto 3997 a los planes de estudio, para que haya cierta coherencia a nivel del Estado. Bueno, y voy terminando, perdónenme por la hora. No me puedo resistir a hacer una pequeña pincelada sobre educación comparada. La verdad es que es muy difícil decir qué se hace en prevención de riesgos laborales de nivel superior en el conjunto de Europa. Cuando se habla de los estudios de los prevencionistas de nivel superior en Europa, así se hacen las cosas en Europa, generalmente nos estamos equivocando y cayendo en errores de bulto, porque hay muchas situaciones, hay escasos ejemplos de formación a nivel de grado, pero hay algunos. La mayor parte de la formación, digamos, comparable a lo que sería un técnico de nivel superior, se desarrolla al nivel de máster, generalmente, y hay posibilidades también, en algún caso, en algún país, incluso de exámenes de certificación, es decir, que uno puede acceder a un examen de certificación y obtener esa acreditación para trabajar, de manera que no es sencillo establecer comparaciones, pero sí podemos decir con contundencia, no nos equivocamos, que en la mayor parte de Europa, en la inmensa mayoría de los países de Europa, se está imponiendo para desarrollar esta formación lo que sería el equivalente a nuestro máster, o en este caso ya máster oficial, ¿no?, dentro de la universidad. Por último, evidentemente en esta situación es complicado, es muy difícil, parece una utopía todavía, hablar de unos estándares comunes para todo el conjunto de la Unión Europea, ¿no? Es decir, ¿cómo en Europa podemos determinar un estándar común para, para poder desarrollar las funciones de nivel superior en cualquier país de la Unión Europea? Muy complejo. No obstante, hay una asociación interesante de European Network of Safety and Health Professional Organizations. Es una asociación que reúne asociaciones profesionales de prevencionistas de muchos países de Europa. En concreto, la organización española que está ahí, en ENSPO, es AEPSAL, la conocerán seguramente, y esta organización ha desarrollado 2 certificaciones voluntarias de ámbito europeo. Es complicado que esto se vaya a convertir en poco tiempo en un estándar, pero es un primer paso y era interesante, me parecía interesante que ustedes lo conocieran. En concreto, lo que se refiere al European Occupational Safety and Health Manager, que sería más o menos el equivalente al técnico superior, pues esta asociación, para otorgar la acreditación, exige una formación académica superior, de mínimo el grado, una formación específica en seguridad y salud en el trabajo de al menos 250 horas. Como verán ustedes, nosotros sobrepasamos ampliamente esa formación mínima, y ser miembro de una asociación, valga la redundancia, de ENSPO, ¿no? Decir que Reino Unido, Países Bajos, Portugal, Italia, Suiza, directamente son reconocidas por esta organización para la certificación voluntaria, sin necesidad de acreditar nada más que se estudió en una universidad de este país, puesto que ya todas esas universidades superan los requisitos mínimos. Nosotros entendemos que estamos en esa línea.
como habrán visto, quedan todavía algunos flecos, esto no está terminado, el debate todavía sigue abierto, pero creemos que ya se están dando pasos importantes, que la formación de nivel superior del prevencionista felizmente está encontrando su camino natural, su entorno natural, que debe ser, como no puede ser de otra manera, la universidad.